Timbre inalámbrico para personas con discapacidad auditiva. En primer lugar, este proyecto surge a raíz de la ausencia del sentido de audición que afecta en el desarrollo emocional e intelectual de la persona que la padece, ya que impide la comunicación con otras personas, además de detectar alguna fuente sonora. Desde luego, los que presentan esta condición afrontan graves problemas para desenvolverse y comunicarse en la sociedad. Como hemos observado en nuestro entorno, en Panamá la mayoría de las personas no cuentan con un timbre de alerta en sus hogares, lo que no es un impedimento para una persona sin limitaciones, pero se considera una necesidad para mejorar la calidad de vida a individuos que sí la padecen. Es por ello que desarrolló un prototipo con el objetivo de brindar información de la presencia de visitantes en el hogar. El funcionamiento consiste en un timbre. Cuando el visitante toca el botón colocado en la puerta principal, la señal es codificada para que el transmisor envíe al receptor y ésta sea decodificada para así alertar al evento, al usuario mediante la vibración e iluminaciones LEDs. A continuación se presenta la metodología desarrollada del prototipo por el compañero Gary Williams. Metodología. Lógica de funcionamiento. Primeramente se construyeron dos circuitos, uno emisor y otro receptor, los cuales constaron de diferentes secciones. Se alimentaba cada uno de los circuitos con una pila de 9 voltios y se conectó a un pequeño arreglo de capacitores junto al regulador de voltaje, que ayudaría a filtrar cualquier rizado entrante al circuito. Para más específicamente el transmisor, se conectó con un accionador, en este caso un pulsador, que sería el encargado de producir y permitir el flujo de la señal que oscilaría en el codificador para después ser recibida por el módulo transmisor radiofrecuencia. En la figura número 1 se puede observar el diagrama de bloques que explica la secuencia del funcionamiento del primer circuito, el transmisor. Para el siguiente circuito, el receptor también constaba con el arreglo de capacitores junto al regulador de voltaje y el funcionamiento fue similar. En lo que sucedió acá fue que la señal fue recibida por el módulo receptor y se realiza un proceso inverso al del circuito 1. El receptor envía la señal del decodificador y este la interpreta y a su vez la envía al arreglo de LEDs junto con el motor de vibración. Podemos observar también de igual forma el diagrama de bloques que explica la secuencia y accionamiento del circuito receptor. Técnicas de montaje. Fue necesario construir una antena helicoidal de 25 centímetros de longitud y 5 milímetros de diámetro para el emisor y otra de 32 centímetros de longitud y 5 milímetros de diámetro para el circuito receptor, como se observa respectivamente en la imagen 3 del circuito emisor y en la imagen 4 el circuito receptor. También se puede observar en dicha imagen, en la parte superior derecha, el arreglo de los capacitores con el regulador de voltaje, que este pues se encargó de disminuir el voltaje hasta 5 voltios, que es el voltaje al que opera el resto del circuito. En la imagen de la izquierda se puede observar también el pulsador en conjunto con el codificador y el módulo transmisor. En la imagen de la derecha se logra observar el decodificador, el juego de luces LEDs con el motor de vibración y también el módulo del receptor. Para la construcción de las carcasas se utilizó el programa Fusion 360, en el cual se realizó un prototipado de las versiones de la pulsera, que es la imagen número 6, y de un pequeño estuche que se colocaría en la puerta principal, que es la imagen número 5. Para los diagramas de bloques de la figura 7, se puede observar un pequeño resumen de cómo se interconectan cada uno de los componentes que ya mencionamos en la figura 3 y en la figura 4. Seguidamente, en la figura número 8, se observa el diagrama, pero ahora para el circuito receptor. Todas las interconexiones, desde el arreglo del regulador
el receptor, el decodificador y finalmente el juego de luces LEDs y motor de vibración. A continuación, mi compañero Richard va a hablar un poco sobre los resultados obtenidos en nuestro proyecto. Ok, en cuanto a los resultados, las pruebas realizadas fueron lo que es la medición y cálculo de nuestras variables, lo cual nuestras variables eran la longitud de onda y tiempo de propagación. Partiendo de la ecuación conocida como la ecuación de onda, podemos ver que es la velocidad igual a la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia en la que trabajaba el emisor y el receptor, como mencionó mi compañero, es de 315 MHz, que eso va a ser nuestra constante, igual a la velocidad en la que se utilizó, que es la velocidad de la luz, lo cual es la propagación de esa información en el vacío. Esa ecuación lo que hicimos fue despejar para la longitud de un cuarto de onda, donde lambda es igual a un cuarto por la velocidad entre la frecuencia. Dicho esto, utilizamos es para calcular lo que es la longitud de nuestra antena a utilizar en el emisor y el receptor. Luego de esto, hicimos lo que es el cálculo del tiempo de propagación, donde nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es la velocidad es igual a la distancia entre tiempo, despejamos para tiempo, que es igual a la distancia entre la velocidad. Como mencioné anteriormente, la velocidad que se utilizó es la velocidad de la luz, y en este caso lo que vamos a hacer es la variación de la distancia. Nosotros hicimos pruebas desde 25 centímetros hasta 15 metros en que se iba alejando el emisor del receptor. En este caso, para verificar lo que es el tiempo en que la información pasa del emisor al receptor. Como podemos observar en la siguiente gráfica, podemos ver una relación entre las dos variables, donde la distancia, al nosotros a ir aumentando, obviamente el tiempo de propagación de esa información va a ir aumentando también. Ok, conclusiones. En cuanto a nuestras conclusiones, tuvimos unas limitaciones que se presentaron, lo cual fue la distancia disponible para la comunicación de ambos circuitos, ya que tras realizar varias pruebas con pequeñas diferencias de longitudes de antena, se observó cómo fluctúa la señal. Por eso se utilizó la longitud que más transmitía la señal sin problemas. La antena tiene una gran influencia sobre todo en el módulo receptor, ya que la posición de la antena afecta la recepción de los datos. Otro factor que afecta el alcance es el voltaje con el que alimentamos el módulo, puesto que en las pruebas que nosotros realizamos, utilizamos una alimentación de 9 voltios con un regulador a 5 voltios, lo cual el alcance difícilmente excede en la práctica a los 9 metros. Nosotros presentamos una solución, la cual fue alimentarlo con 12 voltios para así alcanzar un rango de 300 metros. A continuación, mi compañero Carlos con unas recomendaciones. Una recomendación para futuras aplicaciones de este dispositivo es reducir el espacio de los componentes para el receptor, para poder tener un diseño más pequeño y estético de pulsera. Es decir, que se puede diseñar como un reloj convencional. Inclusive conseguir algún tipo de material menos rígido y más ergonómico para portar. Además, se espera implementar una batería recargable con alta autonomía para el receptor. Continuación, Gary. Para finalizar, podemos decir también que con la realización de este proyecto es posible mejorar la calidad de vida de las personas que poseen esta discapacidad, ya que proponemos una reducción a la problemática de la barrera de la comunicación de aquellos que sufren esta condición, a la vez de promover la inclusividad en nuestro país mediante la implementación de nuevas tecnologías. A continuación se mostrará la ejecución de nuestro proyecto.